gloriosa del Señor. Amén, por la oportunidad que Dios nos da de poder estar aquí con ustedes nuevamente. Gloria al Señor para siempre. Así que nos gozamos de manera especial. Así que saludamos en esta hora a todos de manera especial en esta preciosa noche, a todos los que, ¿verdad?, se están conectando, a todos los que van a estar ahí conectados. Gloria al Señor para siempre. Les saludamos. Así que estamos contentos. Este es el programa El Poder de la Palabra. Amén. Este que le habla, ¿verdad?, el pastor Roberto Márquez. Y estamos contentos de poder estar aquí. Hace una semana que no estábamos. Amén. Los asuntos, ¿verdad?, en la obra del Señor. Pero Dios nos permite en esta noche el poder estar juntamente aquí con ustedes. Gloria al Señor. Así que enviamos saludos. Amén. A todos los que en esta hora, ¿verdad?, tienden a conectarse en esta hora de programación. Amén. Así que les saludamos de manera especial, esperando que el Dios de los cielos, ¿verdad?, en este día pueda hablar a sus vidas. Amén. De una manera especial. Así que le enviamos saludos de esa Casa de Salvación, la cual el Señor nos ha permitido, amén, pastorear ya para 11 años. Gloria al Señor para siempre. Y también le extendemos una invitación, si usted está en el área, amén, de Tampa, Florida, y no tiene una iglesia, ¿verdad?, donde congregarse o está buscando alguna, amén, nos puede, ¿verdad?, enviar un texto a los números que aparecen en pantalla, 813-532-0141, o la dirección aparece en la parte posterior, amén, donde estamos ubicados. Y ahí estamos ubicados, estamos alquilando un templo que es adventista, ¿verdad? Por si acaso usted llega, no se asuste, gloria al Señor, amén. Pero estamos ubicados ahí, y los días martes, los días jueves, 7:30 de la noche en adelante, y los días domingos a las 12 del mediodía. Así que estamos contentos, gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Porque Dios nos permite esta bendición hermosa, el poder estar, amén, en gloria al Señor para siempre, a través de esta, ¿verdad?, de este radio, a través de esta, amén, esta plataforma, gloria al Señor, podemos, ¿verdad?, llevar el mensaje. Pero ahí estamos, amén, hay un grupo de hermanos que se reúne ahí, una iglesia, amén, que le recibirá con mucho amor cuando usted entre por nuestras puertas. Así que estamos contentos, gloria al Señor para siempre. También les anuncio, amén, que quizá ya en varias semanas, amén, tendremos el aniversario de la iglesia, ¿verdad? Le estoy dando saber los días 7, 8 y 9 del mes de junio. Estaremos celebrando los 11 años, amén, que el Señor nos ha permitido, amén, estar al frente, y ha permitido que esta obra, amén, se haya mantenido. 11 años bajo el lema Seguimos de Pie, gloria al Señor. Así que el viernes y el domingo en la noche, amén, el viernes será a las 7:30, el sábado a las 7, el domingo a las 6 de la tarde. Ese es un horario especial por ser aniversario. Estará el evangelista Héctor Pagán y su esposa Marnelio Ocasio, amén, administrando los días viernes y domingo. Y el día sábado, amén, estará el evangelista Yeriel Nieves, amén, ministrando el día sábado. Así que nos vamos a gozar de manera especial. Si usted está en el área, amén, a través de las redes, amén, hay un flyer corriendo donde tiene mayor información y usted puede ser partícipe, amén, de esta gran experiencia. Gloria al Señor. Así que le damos la gloria al Señor en esta hora por esta bendición. Saludamos a los hermanos de la iglesia que pastoreamos, que están con algunos conectados ahí. Les saludamos, amén, y a los que están también acá en el chat de YouTube a través de Maranata, también les saludamos de manera especial. Así que estamos gozosos, contentos con esta bendición que el Señor nos está otorgando en esta noche, el poder estar aquí a través de estos medios y poder trazar la palabra del Señor. Yo quiero, ¿verdad?, que vamos a ir a la palabra en esta hora. Gloria al Señor para siempre. El tiempo apremia y nos quedan ya unos 40 minutos quizás. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en esta hora, y yo quiero predicar o hablar, ¿verdad?, bajo el tema, gloria al Señor para siempre, cuando no sabemos esperar. Ese es el tema de hoy, cuando no sabemos esperar. Gloria al Señor para siempre. Y vamos a utilizar, amén, la cita bíblica basado en Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 5, que lee así, amén, de la siguiente manera, en el nombre del Trino Dios. Dice: Sarai, mujer de Abraham,
no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que bendiga, amén, nuestra vida y el pueblo que está aquí, Señor amado, congregado a través de las diferentes plataformas digitales. Padre, en esta hora bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos tratar esta temática cuando no sabemos esperar. Yo creo, mis amados, con la poquita experiencia que el Señor nos ha dado en este caminar, nos damos cuenta, gloria al Señor para siempre, que, amén, la desesperación que le llega a muchas personas dentro de este camino los lleva a cometer grandes errores. Repito eso: la desesperación lleva al hombre, al ser humano, a cometer grandes errores, y es donde ahí, simplemente por tener esa desesperación, y a veces esa desesperación viene por diferentes orígenes, diferentes razones. Hay gente que está desesperada porque piensa que Dios se olvidó de ellos. Hay otros que están desesperados en hacer lo que Dios dijo, pero el tiempo no les ha llegado. Hay otros que están desesperados que Dios resuelva la situación que están viviendo, amén, y todavía Dios los tiene en un proceso. Hay otros que están desesperados porque Dios le dio una promesa y todavía la promesa no se ha cumplido, porque no ha llegado el tiempo, y están desesperados, están a punto de quizás tomar una decisión, están a punto de tomar un paso, están a punto de moverse. Amén, gloria al Señor para siempre. Y ciertamente, amén, yo quiero hablar bajo esa temática, cuando no sabemos esperar. Qué cosas nos suceden, qué cosas pasan cuando no sabemos esperar. Por la Biblia está llena de historias, y vamos a tocar algunas de ellas, de historias de personas que no supieron esperar, y por no saber esperar, aunque al final Dios hizo en ellos lo que dijo que iba a hacer con ellos, tuvieron que atravesar unas consecuencias por no saber esperar. Entonces es interesante esto, porque, mis amados hermanos, gloria al Señor para siempre, cuando no sabemos esperar, nos estamos corriendo un riesgo, amén, de enfrentarnos a un fracaso. Cuando no sabemos esperar, nos estamos corriendo un riesgo de enfrentarnos a un adelanto de algo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, pero como no es el tiempo de Dios, nos estamos metiendo en un terreno que no conocemos. Nos estamos metiendo en un terreno fuera del tiempo que Dios decidió hacer con nosotros. Y antes de comenzar a poder ir hablando más de lo que no sabe esperar, yo quisiera hablar primeramente de lo que es el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, como todos conocemos. Y es interesante poder entender esto, mis amados hermanos, porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, aquí hay tiempo para todo, aquí hay un tiempo para cada ocasión, aquí hay un tiempo para cada promesa, aquí hay un tiempo para cada acción que yo quiero hacer, para cada trabajo que yo quiero realizar. Todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que, mis amados, Dios, amén, ha diseñado todo de una manera tan ordenada que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Pero somos nosotros, los seres humanos, nosotros los que nos desesperamos. Somos nosotros los que no sabemos esperar. Somos nosotros los que queremos que Dios haga las cosas ahora, porque es ahora que yo la necesito. Es ahora que yo necesito que Dios intervenga en esta situación, pero no es ahora. Es que Dios sabe que no es el momento de intervenir. Y alguien dirá, pero es que ¿cómo Dios no va a saber que es el momento de intervenir si Él sabe que yo no resisto más? No, mis amados hermanos,
Yo quiero que usted entienda algo. Si usted no resiste más, amén, eso es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no te dará una prueba, ni te pasará por una circunstancia que tú no puedas soportar. Por lo tanto, si Dios no ha intervenido, es porque sabe que todavía tú puedes resistir o aguantar o esperar lo que tú estás esperando. Es importante esto, mis amados hermanos, porque tenemos demasiados desertores que se mueven porque no saben esperar. Porque a la gente, amados hermanos, nosotros los seres humanos nos gusta que nos digan que sí siempre. Pero cuando Dios nos dice que no, cuando Dios dice no, no es el tiempo, no es ahora, no lo voy a hacer ahora contigo, no tienes que esperar, no te voy a librar ahora, no te pienso sacar de esa prueba todavía. Ahí es donde nosotros entonces, amén, le patina la transmisión, ¿verdad? Ahí es donde entonces no sabemos qué reaccionar y es donde entonces nos podemos atrever a tomar decisiones y nos movemos fuera de tiempo. Y comenzamos a movernos fuera de tiempo y comenzamos a tomar decisiones fuera de tiempo porque entonces nosotros pensamos y decimos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no si yo puedo hacerlo? ¿Por qué no si yo estoy preparado? Y eso es importante que nosotros podamos entender, porque si alguien sabe si nosotros estamos preparados para salir de la prueba, si nosotros estamos preparados, amén, para salir del momento que estamos enfrentando, amén, eso lo sabe Dios. Dios es el único que sabe eso. Amén. Tú puedes decir que tú te sientes preparado y Dios dice no estás preparado, porque cuando Dios mete los ojos dentro de tu vida, se da de cuenta, amén, que no estás listo en una área, porque puede pasar una circunstancia en medio de esa decisión, en medio de ese momento, y esa decisión tú no sepas manejarla, y como no vas a saber manejarla, vas a echar abajo todo lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, importante el poder entender esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe esperar. La Biblia también dice en el Salmo 31:15, primera parte del Salmo, dice: en tus manos están mis tiempos. Entonces es importante entender que los tiempos nuestros están en las manos de Dios. Hay gente que está frustrada, ¿no? Mira, nadie me invita a predicar, nadie me invita a esto, nadie me invita a lo otro. Mis amados hermanos, esto no se trata de que tú te sientas que estás cumpliendo el plan de Dios porque estás predicando todos los fines de semana. Amén. No, esto sencillamente es importante entenderlo, pero tú tienes que entender que no se trata de predicar todos los fines de semana. Cuando llegue la hora, cuando llegue el tiempo, tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que, ¿verdad?, humillarte ante tu Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte de buscar a Dios, de meternos con Dios, de humillarnos ante la presencia de Dios para que Dios haga lo demás. Amén. Entonces a veces nosotros estamos frustrados, tenemos gente frustrada, personas frustradas, porque sencillamente, Señor, pero si tú me hablaste, no, pero la pregunta es, ¿tú estás haciendo tu parte? Tú estás haciendo, no es que tengo una lucha desde que me convertí, pero ¿qué tú estás haciendo? Porque se supone, amén, que cuando nosotros nos convertimos, comencemos a buscar a Dios. Y esto no se trata de sentir, ni sentimiento, ni si yo deseo, si yo quiero. No, es que yo tengo un deber de buscar a Dios, porque a mí me conviene. Yo soy el que necesito de Dios. Yo soy el que necesito acercarme a Dios para poder ir escalando, amén, en la presencia del Señor, para poder ir creciendo en este camino y para que el Señor me vaya formando y me vaya, amén, hablando. Pero si yo no hablo con Él, Él no va a hablar conmigo. Hay gente que dice, no, Dios no me habla, pero tú hablas con Él. Tú hablas con Él, tú lees la Biblia diariamente. Tú oras diariamente. Entonces, esa es la problemática, mis amados. Esa es, gloria al Señor, la problemática que estamos teniendo. Pero mire, mis amados hermanos, hay que entender esto. Entonces, lo entendemos de la siguiente manera. En las manos de Dios están mis tiempos. El tiempo de Dios está en las manos de Dios. No te desesperes ni te dejes sacar por los otros, porque también tenemos gente dentro de las iglesias que sacan a la gente. No, Dios tiene algo contigo. No, Dios te dio un pastorado a ti. Mire, no se deje sacar por la gente, porque tenemos un montón de gente que siempre están hablando gloria al Señor para siempre. No, mis amados hermanos, las cosas no son así. Las cosas no son así. El que Dios llama, el que está esperando algo de Dios, mire, está ahí esperando en silencio, ahí tranquilo, esperando su turno, esperando su momento. No se apresura. Y si se apresura, amén, va a tener que aprender a esperar, porque yo no voy a mover a Dios a que Dios se adelante.
Yo no voy a manipular a Dios a que Dios haga conmigo lo que Él quiera. No lo voy a hacer. Dios no lo va a permitir. Yo tengo que aprender a esperar de Dios. Eso es interesante, porque también la Biblia dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Hay gente que está volviéndose loco, pero espera en Dios. Espera en Dios, que alguien está viviendo una situación más difícil que la tuya. Espera en Dios, que tú no eres el único que está sufriendo en el mundo. Espera en Dios, que tú no eres el único que el diablo está atacando. Espera en Dios. Pero a veces, por no esperar, tomamos decisiones. Por no esperar, nos movemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que al movernos, gloria al Señor para siempre, amén, tomamos una mala decisión. Cometemos un error. Gloria al Señor para siempre. Y ciertamente necesitamos que aprender a esperar en Dios. Cuando no sabemos esperar, que muchas cosas nos pueden pasar, pero espera en Dios, que no te vas a morir en esa batalla. Dios no va a permitir que tú te mueras en esa batalla. Si tú dependes de Dios, si tú confías en Dios, si tú le crees a Dios, tú no te mueres en la batalla. No te mueres en la batalla, no vas a aparecer en esa guerra. El que le cree a Dios, la Biblia dice que los que creyeron en Él no fueron avergonzados. Tú tienes que creerle esta palabra y entender que si estás en una situación dura y en una situación difícil, Dios no te va a dejar morir ahí. Espera en Él. Y una de las maneras de esperar es depender de Dios. Y una de las maneras de esperar en Dios es creyéndole a Dios. Y una de las maneras de esperar en Dios es confiando en Dios. Y Él no te va a dejar morir en esa situación. Pero sencillamente, a veces tenemos esta circunstancia, esta problemática, gloria al Señor. Y la problemática es que no sabemos esperar. Por eso es que el profeta Isaías decía, pero los que esperan en Jehová, recibirán fuerza. O sea, las fuerzas no vienen porque yo las pido, no, las fuerzas vienen porque yo aprendo a esperar en Dios. Y cuando yo aprendo a esperar en Dios, sencillamente en algún momento van a llegar esas fuerzas que yo necesito. Esas fuerzas van a llegar que yo necesito. ¿Por qué? Porque aprendí a esperar en Dios. Y eso es lo que la Biblia nos deja saber a través del profeta Isaías en Isaías 40:31. Amén. Que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Gloria al Señor para siempre. Pero cuando no sabemos esperar, y yo quiero aquí entrar en algunas historias bíblicas, amén, para darle fuerza, aleluya, a esta temática que estamos trayendo en esta preciosa noche. Cuando no sabemos esperar, la Biblia dice en Hechos capítulo 7, versículo 23 al 25, la Biblia dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25 de Hechos 7 dice: pero él pensaba, esto es importante, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces cuando nosotros vemos la historia y vemos a Moisés, que, ¿verdad?, todo el proceso que pasó, todo el proceso que tuvo, amén, que experimentar, y ahora siendo, ¿verdad?, criado en el palacio, amén, y criado, ¿verdad?, bajo la hija de Faraón, en un momento dado, amén, que salió del palacio, se encontró con este escenario. Pero hay que entender que él pensaba, amén, que sencillamente él sabía que Dios lo había llamado a libertar el pueblo. Fíjese esto es importante, porque aquí Esteban lo está declarando, nos está dejando saber que él sabía, amén, que Dios lo había llamado. Por eso es que dice, pero él pensaba. Gloria al Señor, qué bueno, su nombre, gloria. Por aquí, mi amada esposa, por aquí, que se une aquí en esta noche, gloria al Señor, en esta bendición, gloria al Señor. Así que estamos contentos, gloria al Señor. Amén. Para siempre,
Amén. Y estamos hablando bajo el tema cuando no sabemos esperar. Pero mire, Hechos capítulo 7, versículo 25, la Biblia dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, ¿sabe? Moisés pensaba ya en el palacio que él era el llamado, que él tenía, amén, gloria al Señor para siempre, la encomienda de libertar a su pueblo. Entonces es interesante saber esto porque como él pensaba que él era el llamado, que él tenía la libertad de libertar a su pueblo, entonces él se adelantó a lo que Dios quería hacer. Se adelantó y cuando vio el abuso que tenía un egipcio con un israelita, intervino y mató al egipcio. Pero él lo mató porque él pensaba que cuando él hiciera eso, el pueblo iba a decir, aquí está nuestro libertador. Pero lamentablemente la gente no lo miró de esa manera. ¿Y qué causó? El problema que causó fue que al otro día, cuando él vio el mismo escenario de entonces que estaba sucediendo y volvió a intervenir, alguien le dijo, vas a hacer conmigo lo que hiciste con el egipcio. Él pensó que nadie había visto que él había matado a un egipcio. Cuando él se descubrió que ya lo habían visto, entonces sale huyendo y está 40 años huyendo. Pero el detalle aquí importante es que Moisés se adelantó. Y esto es un tópico importante. Moisés se adelantó a lo que Dios tenía con él, por no saber esperar. Y hay a veces, mis amados hermanos, que nos pasa como a Moisés, por no saber esperar y sabiendo, no, que yo sé que Dios me llamó a esto, nos metemos en algo que es verdad, que Dios nos llamó, pero como no es el tiempo de Dios, fracasamos. Como no es el tiempo de Dios, no nos dan el respaldo que nos debieran dar, porque no es el tiempo de Dios. Esto obra, el camino de Dios obra a través del tiempo de Dios. Dios tiene tiempo para cada persona. Por eso es que, mira, amado, ya el hermano Gille ya está en la presencia del Señor. Ya pasó el tiempo de él. Ya muchos hombres ya han fallecido porque su tiempo ya pasó. Ahora es el tiempo de los que estamos. Amén. Y quizás vienen otros subiendo que pronto también será el tiempo de ellos. Entonces, Moisés, por querer adelantarse y decir, bueno, ahora yo hago esto y los israelitas me dicen que yo soy libertador y se acabó la esclavitud aquí. Pero no es así. Y la pregunta sería, ¿y por qué Dios no permitió que Moisés con 40 años de edad pudiera libertar al pueblo? Porque cuando tú comparas un hombre de 40 años con un hombre de 80 años, es más preferible tener uno de 40 que está más saludable o quizás está más joven, tiene más fuerza, pero Moisés no estaba listo para ser líder. Entonces, cuando Dios no te permita que tú alcances algo porque el tiempo no ha llegado, es como yo decía más reciente cuando comencé a hablar de esta temática, Dios conoce cuando yo estoy listo. O sea, yo puedo decir, yo me siento listo, yo estoy preparado, pero Dios que está escudriñando mi mente y mi corazón y que sabe cuál va a ser mi reacción cuando venga un problema, Él me dice, tú no estás listo porque va a venir un problema y tú no lo vas a pasar. Y muchas veces experimentamos un problema en el momento y nos damos cuenta que no lo pasamos y ahí mismo Dios nos deja saber, ve que no estás listo. Necesitas prepararte más, tu tiempo no ha llegado. Eso es interesante poder saber eso. Díganos, pastor, algo ahí. Y yo creo, ¿verdad?, que no nos tenemos que desesperar ante el llamado divino de Dios, porque Dios es el que nos llama y el que también nos capacita. Dios no nos envía sin esa capacitación y es a través de esa capacitación que somos procesados, somos transformados por la mano de Dios. Él es nuestro alfarero, Él sabe cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser procesadas para que Él nos dé la capacidad de estar preparado para aquello que Él nos llama. Es necesario que nuestra vida se mantenga conectada a aquel que nos llamó. No nos podemos desesperar, porque en una desesperación podemos tomar muchas decisiones que eventualmente nos lleven a cometer grandes errores. Es necesario poder saber que las cosas del Señor hay un orden y que Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos, y para poder recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros es necesario nosotros poder entender cuál es el lenguaje divino, cuál es el llamado de Dios y en qué es lo que Dios quiere que yo sepa. Fíjese, nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, podemos lanzarnos a hacer eventos, podemos, pues por este amor que le tenemos a Dios, pero aquí el asunto no es lo que nosotros hagamos como humanos, aquí el asunto es lo que Dios quiere que hagamos, porque algo que nosotros nos lancemos a hacer sin la aprobación divina de Dios realmente es una pérdida de tiempo, realmente es algo que estamos haciendo
haciendo algo correctamente, en un tiempo correcto, porque es algo que es correcto, que Dios nos llamó, mas sea en el tiempo incorrecto. Y es aquí donde, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener ese cuidado, pastor, esa conexión divina, sí, porque Dios es el que lo hace en nuestras vidas. Yo lo creo así firmemente. Es interesante saber también, pastora, mire, que aunque Moisés se adelantó al tiempo, eso no quitó que Dios lo hiciera con él. O sea, es interesante saber que muchas veces, yo quiero que los que me están escuchando, ¿verdad?, a través de esta plataforma, puedan entender, Dios lo va a hacer contigo. Amén. Pero si tú te adelantas, tú te arriesgas a recibir un fracaso. Y aunque, mire esto, Moisés fracasó ahí, pero 40 años después se convirtió en el líder. Wow. O sea, que el fracaso no detuvo el plan de Dios. Simplemente, cuando Dios te dice, tienes que saber esperar, Dios lo que quiere dejarte saber, te quiero evitar un fracaso, pero si no sabes esperar, vas a pasar el fracaso, y cuando tengas después, cuando Dios haga contigo lo que va a hacer, vas a entender que en aquel tiempo te adelantaste. Amén. Y no supiste esperar, pero no se detuvo el plan. Eso es interesante, porque hay gente que piensa, bueno, si me adelanto se acabó. No, como Moisés no fue así. Ahora, le costó 40 años después. El fracaso le costó esperar 40 años más. Wow. Entonces es interesante porque, mire, yo tengo aquí una información que cuando la estaba leyendo, mire, en Génesis 15:13, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que el pueblo de Israel iba a estar 400 años en cautiverio, ¿verdad que sí? Si usted lo busca, lo lee así. Pero en Éxodo 12:40 dice que el pueblo de Israel tuvo 430 años. Entonces hay una diferencia de 30 años. Y yo quiero traer esto aquí. Y estos 30 años se deben al adelanto de Moisés. Que yo quiero que usted entienda. Dios le dijo al pueblo de Israel va a estar 400 años según Génesis 15:13. Pero según Éxodo 12:40, el pueblo tuvo 430. Entonces, si Dios dijo 400 años, ¿por qué volvió? ¿Por qué entonces el pueblo tuvo 400? Por no saber esperar. Cuando tú no sabes esperar, tú lo que haces es alargas el tiempo tuyo. Cuando no sabemos esperar, lo que hacemos es que nos atrasamos nosotros. Dios no se atrasa porque su plan sigue trabajando, pero yo me atraso en él. Y lo que Dios pensaba hacer contigo, entonces ahora tienen que pasar quizás 2, 3, 4, 5 años más después para que entonces Dios pueda hacerlo. Cuando hacemos esa matemática tenemos 30 años de diferencia. No fue que Dios no se... Alguien dirá, ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca. Dios dijo que eran 400 años, pero por la rebeldía de nosotros los hombres, por la falta de sometimiento de nosotros los hombres, por la falta de esperar, nos tardamos 30 años más. Wow. Se tardó 30 años más en salir. Cuando Dios le dijo, salen en 400, pero por ellos ser, como ellos fueron, se tardaron 430. O sea, 30 años más de espera cuando Dios dijo que eran 400. O sea, ese detalle yo lo traigo porque ciertamente a veces estamos esperando algo de Dios y no lo estamos recibiendo en el momento, y esto nos tiende a desesperar. Y a veces en el desespero es cuando nosotros comenzamos a hacer decisiones, o comenzamos a hablar lo que no tenemos que hablar, y cuando viene a ver nos estamos atrasando en el plan de Dios, porque Dios entonces dice, te detengo, no puedo darte lo que te voy a dar porque no es tu tiempo, no estás listo. Yo he experimentado aquí que cuando yo quiero las cosas, Dios no me las da. Sí. Y cuando yo no espero nada de Dios, me mantengo esperando, es cuando Él me las da. Entonces es interesante saber eso. Sí, y es tremendo porque si nos vamos a ver la historia de Jeremías, Jehová le dijo a Jeremías, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y no tan solamente te conocí, sino que yo te di por profeta a las naciones. O sea que el plan y el propósito de Dios no nace aquí en la tierra. Nace en el tiempo de eternidad. Es Dios quien designó la existencia de nuestra vida. Por lo tanto, Él es el que tiene todo el control de todos los días de nuestra vida. La vida de Jeremías estaba destinada por la voluntad y el propósito de Dios. Pero llegaba el tiempo, llegaba el Kairos divino de Dios, llegaba el momento perfecto donde Dios cumpliría su voluntad en la vida de Jeremías. Y es necesario nosotros poder entender que cada uno de nosotros tenemos ese llamado, tenemos ese propósito, pero qué bonito es que nosotros podamos también reconocer que esta vida no se trata de ir a lo
a lo en carrera sin una preparación, sin nosotros ser procesados, capacitados. Para eso Dios estableció lo que fueron los ministerios, pastor, el pastorado, lo que fue uno poder crecer en el Señor, uno poder desarrollarse, uno poder servirle a Dios en lo poco, en lo pequeño, porque cuando vamos a analizar la balanza de cómo Dios piensa, para Dios es tan importante aquel que tal vez humanamente muchos lo ven como que, ay, ese hace poquito, ese simplemente él es encargado de seguridad, ese simplemente es el encargado de limpieza, tal vez el encargado de protemplo, etcétera. Pero para Dios cada paso de nuestra vida es importante, es llegar, uno cumple su propósito a diario, hasta que en realidad el llamado que Dios tenga con cada uno de nosotros sea realizado. Y tenemos que, como dice la Biblia, ser aprobados por Dios, ser testigos, aleluya, aprobados por Dios, procesados, ¿verdad? Esto no se trata, gloria sea el Señor, del hombre, pastor. Y el mayor ejemplo es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien dice su palabra, ¿verdad? Quien dice la palabra del Señor, que Él estuvo, nació y en realidad el cumplimiento del ministerio de Jesucristo se llevó a cabo cuando a sus 30 años. Y estuvo de ministerio como tal. El tiempo de Dios. Como tal, esperó el tiempo designado. Fueron 3 años de ministerio en evangelización hasta que su vida fue puesta en la cruz del Calvario. O sea, nos dio ejemplo de lo que es esperar el tiempo de Dios. ¿Me entiendes? Aún el Juan el Bautista tuvo que también esperar 30 años y 6 meses para comenzar a decir: el reino de Dios se ha acercado. No se adelantó, ni tampoco. Y cuando le dijeron: tú eres el Mesías, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Él entendió cuál era su propósito. Por eso es que estamos predicando o hablando bajo el tema cuando no sabemos esperar. Hubo un hombre que también no supo esperar y fue el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al 14, ahí le dice que y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderá a los filisteos contra mí en Gilgal, y yo me he implorado el favor de Jehová. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. Esto le costó el reinado. Entonces, 7 días esperó, que era el plazo que le dio Samuel. A los 7 días, él no vio que el pueblo venía, y el pueblo, como comenzó a desertar, comenzó cada cual a irse, él comenzó a desesperarse y tomó una acción. No esperó que llegara el profeta, que era el hombre que tenía, amén, el permiso de Dios para hacer el holocausto y ofrecer, pero él por adelantarse. Entonces, esto es interesante, porque a veces, y esto yo lo voy a llevar al campo pastoral ahora, porque a veces de repente pueden entrar procesos en la iglesia de muchos pastores donde comienzan la gente a desertarse. Por X o Y razón, y en eso no vamos a entrar en redundancia. Entonces hay un pastor que se desespera y dice: estoy perdiendo gente, necesito hacer algo, mas Dios le ha dicho espera. Entonces comienza a hacer un montón de movimientos, a crear una serie de movimientos. ¿Para qué? Para tratar de retener a la gente. Pero si Dios te ha dicho espera, Dios te está diciendo espera, que esto no se va a caer. Entonces ahí muchos pastores en algún momento le ha tocado vivir esto, y muchos han fracasado, hasta han llegado al extremo de muchos cerrar la iglesia porque se desesperaron y pensaron que Dios los había traicionado, que Dios los había dejado. Pero quizás muchas veces lo que Dios quería era que ellos creyeran en Él. Espera en mí, no te muevas, váyase quien se vaya, tú espera en mí. Porque el pastor debe entender que el que se va no te llamó el que está ahí. Entonces tú tienes que esperar en Dios.
Entonces Saúl se desesperó y dijo, espérate, el pueblo se va, se desierta, Samuel no viene, yo voy a hacer el sacrificio. Y cuando hizo eso, entonces locamente has hecho, o sea que prácticamente Saúl hizo algo sin pensarlo, hizo algo locamente. Alguien que hace algo locamente es alguien que hace algo ciertamente no importando las consecuencias. No importando las consecuencias. Por eso cuando llegó Samuel, Samuel le dijo, o sea, locamente has hecho esto, ahora tu reino se acabó. No será para siempre. Se acabó el reinado. O sea, lo que traemos esta historia, ¿por qué? Porque cuando no sabemos esperar, vamos a tener consecuencias. O sea, cuando no sabemos esperar el tiempo de Dios, lo que Dios va a hacer, vamos a tener consecuencias, y las consecuencias pueden ser amargas. Y las consecuencias pueden ser difíciles. Dios lo que quiere hablarnos en esta noche a través de esta palabra es que nosotros tenemos que aprender a esperar. Qué lindo. Es mejor esperar el tiempo de Dios que adelantarnos y vivir un infierno. Es mejor esperar el tiempo de Dios que adelantarnos y fracasemos de tal manera que no podamos ver nunca lo que Dios dijo. Es interesante. Por eso es que tomamos como base Génesis 16, versículo 1 al 5. Cuando Sarai se desesperó, porque Dios le dijo, vas a tener un hijo. Pero Sarai se desesperó. Y cuando Abraham tenía 86 años de edad y ella 76, ella le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Aquí está Agar, mi esclava. Tómala y ten un hijo con ella. Pero ¿sabe qué pasa? Que Abraham hizo caso, estuvo con Agar y Agar concibió. Y cuando Agar concibió, la Biblia dice que Agar miraba con desprecio a su señora. ¿Qué le costó esto a Sarai? Le costó que la persona que estaba a su lado, que era Agar, que era esclava, que se sometía a ella porque era su esclava, era su sierva, ahora la miraba con menosprecio porque decía, yo concibí, tú eres estéril. Y para aquel tiempo, estéril era una persona que no tenía el favor de Dios con él. Entonces, es interesante, por eso que entonces dijo Sarai a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, pero que la culpable fue ella y Abraham también. Número uno, porque Sarai no esperó. Pero mire esto, a los 86, a los 99 Dios le da el hijo de la promesa. 13 años después, ¿sabe qué pasó aquí? Que Dios le iba a dar el hijo, pero este error le costó una espera de 13 años más. Tuvo que esperar 13 años más para ver la promesa, cuando ya Ismael tenía 14 años. Lo que yo quiero traer con esto es que cuando no sabemos esperar, nosotros postergamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le damos un avance a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso es que estamos trayendo esto, que es tan importante, porque el no saber esperar nos puede llevar a postergarnos tanto. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? 3 días le tocaba. 3 días solamente le tomaba llegar a Canaán, pero tuvieron 40 años. Cuando no sabemos esperar, porque era un pueblo que no sabía esperar, inmediatamente clamaban, se quejaban. Dios los puso 40 años a dar vuelta en el mismo lugar. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros no sabemos esperar, nos ponen a dar vuelta y estamos dando vueltas porque no sabemos esperar. Nosotros no podemos ser como los niños pequeños. Cuando un niño, ¿verdad?, pequeño quiere algo, a veces un niño no sabe esperar y comienza a llorar y comienza a gritar y comienza a tratar de que el padre de alguna manera se conmueva a darle algo. Pero si el padre en el momento no puede dárselo, por más que llore el niño, por más que el niño grite, el padre no se lo va a dar. Entonces así somos a veces nosotros delante de Dios. Comenzamos a llorar, comenzamos a gritar, Señor, dame esto que yo necesito. Pero como Dios sabe que no es el tiempo, Dios no te lo va a dar. Eso es así. Y es parte de mantenerse también en una comunión íntima con Dios, pastor, porque cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual con el Señor, realmente, que esto es lo principal, porque cuando hay alguien que está en una comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, nos guiará a la verdad de Dios. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos entender
que nosotros tenemos, ¿verdad?, que mantener nuestras vidas en conexión con Dios. A la vez que nosotros mantengamos esa comunión íntima, esa llama del Espíritu encendida en nuestra vida. La Biblia no miente, amado. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía. El Espíritu de Dios es el que hace en nosotros producir unos frutos del Espíritu que demuestran y dan fruto, dan testimonio. Son señales de que nuestra vida anda en una vida como Dios manda. Aquí nosotros no estamos llamados a caminar como a nosotros nos dé la gana. Realmente aquí hay una guianza del Espíritu Santo. Si nuestra vida no anda conforme al margen de Dios, nosotros tenemos que analizarnos y nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos dónde está mi vida con Dios, porque realmente si nosotros estamos actuando de una forma en contra de lo que la Biblia está establecido, nosotros estamos corriendo el peligro de no ser guiados por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por lo tanto, hay una recompensa de nosotros mantener nuestra vida en unión con esa comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos huérfanos. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros estamos guiados por Dios. Si nuestra vida no está a la margen que la palabra de Dios nos enseña, para eso es que están las doctrinas. Las doctrinas están para que nosotros podamos vivirlas, para que nosotros nos dejemos guiar por estas enseñanzas bíblicas, que son las que nos van a llevar a puertos seguros, no a puertos con fundamentos inestables. La Biblia nos da la estabilidad para nosotros andar, marchar conforme a la voluntad perfecta y no permisiva. Hay una voluntad perfecta que Dios nos llama a caminar como iglesia, amado hermano. Hay unos frutos que nosotros tenemos que rendir, que somos responsables de vivir esta vida cristiana conforme al llamado divino de Dios y no conforme a nosotros nos dé la gana. Por eso es que muchas veces nos metemos en los problemas que nos metemos y cometemos el error de ir por caminos que no son caminos dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un dueño y el dueño de nuestra vida es Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedir permiso, Señor, esperar en la respuesta, porque el Dios a quien nosotros le servimos habla, el Dios a quien nosotros le servimos nos dirige, el Dios a quien nosotros le servimos nos exige obediencia a la voz divina y a su voluntad perfecta de Dios. Y cuando no es así, nos metemos en problemas. Nosotros no podemos caminar como a nosotros nos dé la gana, porque entonces no podemos ser llamados hijos de Dios. Nosotros entonces no podemos ser llamados hijos de luz si nosotros hacemos conforme a nuestra propia voluntad. Hay a veces personas que dicen, no sé qué hacer, ¿qué hago? Voy para la derecha, voy para la izquierda. Bueno, si usted no sabe qué hacer, no haga nada hasta que Dios le dirija. Sí. No vaya para la izquierda y no vaya para la derecha, porque el Dios a quien nosotros le servimos, Él es el Dios que nos guiará a toda verdad y no nos dejará, aleluya, abandonados en el momento que nosotros lo necesitamos. Por eso la Biblia dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar, como le dijo Jehová a Jeremías, clama a mí, que cuando tú clames a mí, yo te voy a responder. Y no tan solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar aquellas cosas ocultas que tú no conoces. Y a veces, amado hermano, por nuestras propias, a veces pensamos que nosotros no tenemos que contar con la guianza de Dios. Y aquel hijo, hija de Dios, que nos arriesgamos a tomar decisiones, y nos arriesgamos a adelantarnos, y nos arriesgamos, gloria sea al Señor, a usar nuestra propia sabiduría, sin contar con la guianza del Espíritu de Dios, vamos a acarrear consecuencias, donde entonces vamos a ser quebrantados. Y no podemos decir que, oh Dios mío, esta prueba. No, es una desobediencia, es una consecuencia a una decisión no dirigida por Dios, por no saber esperar en Dios. Así es. Por no saber reconocer los
tiempos divinos de Dios para nuestras vidas. Hay recompensa para aquel que sabe esperar. Hay recompensa para aquel, gloria sea al Señor, que pone a Dios como su guía, como su mapa para seguir el camino que Él nos ha trazado. El salmista David dijo en cierta ocasión en el Salmo 40: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sí. Mi pregunta en esta noche, pastor: ¿Jehová está escuchando el clamor que tú haces? Jehová está escuchando el clamor, porque si tú estás clamando, espera pacientemente, porque Él se va a inclinar a tu necesidad, a tu petición, a lo que tú necesitas. Ahí va a estar Jehová. Pero el salmista decía: se inclinó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esa era la necesidad de él en ese momento. El salmista necesitaba salir de ese pozo en donde él se encontraba encerrado. Pero hay algo, gloria sea al Señor, que él tuvo que hacer, y fue esperar pacientemente en Jehová. No para siempre, gloria sea al Señor. Tu prueba va a durar. Tu prueba si estás pasando por un proceso de Dios, yo quiero dejarte saber, pastor, que los procesos, amados hermanos, son necesarios para el crecimiento, para la madurez, para la realización de aquello que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tal vez estás pasando en un proceso de Dios y tal vez estás pasando por alguna consecuencia. Bueno, la Biblia dice que el que confiese sus pecados, se arrepiente y se aparte de ellos, alcanzará misericordia. No importa lo que tú hayas cometido, si tú estás pasando por un momento que tú necesitas esa esperanza, tú tienes que, gloria sea al Señor, reconocer qué es lo que tú estás viviendo y entender que esperando en Dios de la forma en que Dios quiere que nosotros esperamos, vamos a puerto seguro. Así es. Por eso es que es importante, ¿verdad? Las palabras que dice la pastora en esta noche son tan certeras, ¿verdad? Por eso es que hemos traído esta temática que estaba en nuestro corazón hace rato. Cuando no sabemos esperar, necesitamos que el Señor nos ayude, y nosotros necesitamos aprender a esperar en el Señor. Gloria al Señor. Así que esperamos que esta palabra, ¿verdad?, edifique tu vida. Ya nos quedan 3 o 4 minutos. Gloria al Señor, edifique tu vida en este día. Comparte esta palabra con alguien que tú sepas que está desesperado. Gloria al Señor para siempre. Y yo sé que Dios va a hablar, amén, a la vida de esa persona de manera especial. Así que damos gracias al Señor en esta noche. Pastora, gracias por llegar. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y estamos... Un honor estar aquí con todos ustedes y con la audiencia de Maranata. Saludos, ¿verdad?, al hermano, al presidente Héctor Delgado, a toda la Junta Administrativa de Maranata y a todos los radio oyentes. Gloria sea al Señor, que se unen día tras día a ser bendecidos a través de esta radioemisora. Dios les bendiga. Es un honor para mí. Amén. Así que damos gracias al Señor. Aquí tenemos algunas peticiones. Tenemos a Rosalba, que pide oración por su hijo. Amén. Isabel, que oración por su esposo. Amén. Por salud, por unos mareos que le dan. María Pérez, oración por ella y sus hijos. Amén. Jacqueline Tirado, oración por su familia. Amén. Está bien, amén. Por las familias afectadas en el tiroteo, amén, que hubo en una escuela en el día, creo que de ayer. Wow. Gloria al Señor para siempre. También oramos, amén. Yo sé que ha visto, ¿verdad?, mucho pueblo ahí, ¿verdad? Un pueblo a esta hora de la noche conectado. Gloria al Señor para siempre, escuchando esta palabra. Vamos a hacer una oración por estas peticiones, para que el Señor, ¿verdad?, intervenga, ayude en lo que ellos necesitan. Vamos a orar, pastora. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias en esta hora. Mira, Dios mío, estas peticiones que han sido presentadas, Señor, aquellos que tienen, Dios mío, la necesidad de una intervención, Dios mío, en su salud, te pedimos que sean, Dios mío, en esta hora tocados por el poder tuyo. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo, Dios mío, fuimos curados. Y ellos son curados en esta hora por tus llagas, Dios amado, en el nombre
poderoso de Jesucristo. Mira aquellos que, Dios mío, están pidiendo petición, Señor, por su familia, por diferentes motivos, circunstancias, razones. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, ayuda, Señor, a que ellos puedan también esperar, Dios mío, esa intervención divina. Los ponemos, los depositamos en tus manos, en tu presencia, para que tú te glorifiques de manera especial, Dios amado, en la vida de todos aquellos, Dios mío, que han puesto alguna petición, aquellos que han estado escuchando esta palabra de parte de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques como solamente tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo hemos pedido, Padre. Amén y amén. Así que damos gracias una vez más. Agradecemos a nuestro hermano Roberto, que siempre nos ayuda en la parte técnica. Gloria al Señor para siempre. Amén. Estamos contentos de poder estar aquí. Recuerde que si el Señor nos permite, estamos el miércoles que viene. Amén. A las 10 de la noche. Amén. Su programa El Poder de la Palabra. Recuerde que Dios tiene una palabra de poder para ti. Amén. Así que en esta hora enviamos saludos. Amén. Allá. Amén. A nuestros hermanos, el pastor Héctor Delgado. Amén. Nos saludo y nuestro respeto a todos ellos. Gloria al Señor para siempre. Así que nos hemos gozado en esta noche, pastores, y esperamos seguir gozándonos en la presencia del Señor. Así que recuerde que estamos radicados en Tampa, Florida. La dirección está en la parte. Maranatha Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar. WR